El doctor Guillermo Espinosa es egresado de su licenciatura como médico general de la Universidad Autónoma de Baja California en el campus Tijuana. Hizo sus estudios de especialidad en ortopedia y traumatología en el IMSS, en el Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines, Hospital de Especialidades número 14 en Veracruz, Veracruz, con aval académico de la Universidad Veracruzana. Cuenta con una maestría por parte de la Universidad Anáhuac en didáctica en ciencias de la salud y actualmente se encuentra realizando sus estudios de doctorado en ciencias de la salud por parte de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. Él actualmente se encuentra como médico adscrito en el IMSS, en la clínica 1. Nos estaba comentando que está en las guardias nocturnas. También se encuentra activo como profesor adjunto de la UABC, Campus Tijuana, OTAI, como profesor titular de traumatología y ortopedia, y su práctica privada la lleva con especial interés en lo que es cirugía de rodilla, de pelvis y acetábulo. Entonces, pues gracias otra vez, doctor, y abrimos el espacio para iniciar la sesión. El doctor nos comenta que si hay alguna duda durante la presentación, con gusto se puede levantar la manita. Ahí tenemos una manera de hacerlo en la aplicación de Zoom. Y con gusto se van abordando las dudas, o si quieren esperarse al final de la sesión también. Pues adelante, doctor. Gracias, doctora, por la presentación. Gracias a todos por la invitación. Pues vamos a empezar con el tema. Si alguien quiere interrumpir, si quiere hacer una pregunta por el chat, con toda confianza puede hacerlo. Levantar la manita igual y podemos resolver dudas, ¿no? Vamos a intentar hacer un poco más amena la plática y pues que sirva de algo el estar aquí estos minutos, que se nos quede algo, ¿no? Esta noche. Eh, el tema que preparé para esta noche se llama Categorizando el dolor de rodilla y pues es un tema que elegí especialmente para ustedes como médicos familiares, eh, como médicos generales, como estudiantes que invité también a que se presentaran a a la plática. eh, Pensando que es un tema muy común en la práctica de primer contacto. Y empezamos con la primera diapositiva. Este, Sobre los objetivos de esta plática va a ser demostrar la relevancia del dolor de rodilla en primer contacto, proporcionar una guía para poder jerarquizar la solicitud de estudios considerando la efectividad y el costo, identificar los signos de alerta que requieren referencia o evaluación especializada y describir un algoritmo simplificado sobre el dolor de rodilla. Este último, pues, es mi principal objetivo, el que podamos de alguna manera organizar nuestras ideas, nuestros conocimientos, nuestra manera de manejar la información para poder llevar eh, ese síntoma de dolor de rodilla a un diagnóstico eh, razonado y congruente. Bueno, el dolor de rodilla es un síntoma muy común en la práctica de primer contacto y a eso me refiero en el servicio de urgencias, en la consulta de medicina general, en la consulta de medicina familiar, y pues claro que en mi especialidad, ¿no? Eh, Hay otras personas también como los rehabilitadores, los reumatólogos, se involucran y llevan parte también de este síntoma. En cuanto a un poquito de números, representa el 5% de las consultas en las unidades de medicina familiar. En la población general, pues sabemos que el dolor de rodilla va a afectar entre un 7 al 28% en las personas adultas. Y con esto aclaro que esta plática está enfocada al dolor de rodilla en pacientes adultos.
no en niños. No vamos a involucrar ahorita a los niños que llevan un tema especial y específico. Van a presentar hasta el 80% de los pacientes por arriba de 50 años. Todos esos pacientes de 50 años, el 80% de ellos van a tener dolor de rodilla. Entonces, a mayor edad, por ahí se presenta un pico de incidencia a los 70 años. A mayor edad, mayor probabilidad de que se padezca dolor de rodilla. Y con estas estadísticas, pues alguno de nosotros ya en algún momento hemos tenido dolor de rodilla, ¿no? Va a ser mucho más común en mujeres que en hombres, 1.5 veces más, y 3 veces más en pacientes obesos. Sabemos que el sobrepeso eh, va a perjudicar más a estas rodillas, aumenta la carga y aumenta los problemas y síntomas. Bueno, ¿qué herramientas necesitamos para poder manejar este síntoma, no? Eh, Tenemos que tener conocimiento de anatomía, el poder eh, saber, pues, qué huesos involucran la rodilla, cuáles son las superficies de la rodilla, los ligamentos, las cápsulas, la cápsula, qué es la cápsula y cómo se maneja o se manifiesta en la rodilla, los meniscos, los ligamentos, tendones, músculos, nervios, todo lo que ya vimos en nuestras clases durante la carrera y que seguimos viendo de vez en cuando que nos topamos infografías y estas imágenes que aparecen arriba, ¿no? Con eh, a cada rato aparecen en Facebook queriéndonos enseñar un poquito, ¿no? A cada día sobre las estructuras. Este, necesitamos seguir leyendo y aprendiendo de anatomía para poder identificar y saber y reconocer los padecimientos en las estructuras que queremos identificar. Biomecánica, otra herramienta y otro Sí. conocimiento que queremos integrar para poder y conocer para poder manejar este padecimiento. Pues la biomecánica nos va a ayudar a entender la forma en la que se mueven los músculos, qué músculos son los que necesitamos para poder realizar esos movimientos y pues qué rangos de movimiento podemos llegar a tener. Entre la biomecánica puede ser tan simple o tan compleja como nosotros querramos, ¿no? Eh, Al final, por lo menos que podamos lograr identificar los rangos de movimiento y qué movimientos realiza una articulación es más que suficiente para poder identificar alteraciones en esta. Es importante que conozcamos estos movimientos y que también los evaluemos en nuestros pacientes. Entre más sea nuestra carga de trabajo, pues cada vez vamos obviando o haciendo a un lado la exploración de estos factores, ¿no? El identificar ante quién estamos. El dolor de rodilla, como ya vimos, entre más aumenta la edad, más se va a presentar. El, como síntoma aislado, eh, corresponde como el síntoma más común del sistema musculoesquelético después de la lumbalgia. Entonces es el segundo síntoma más común después de la lumbalgia. Como ya saben, pues todo mundo va a padecer lumbalgia alguna vez en su vida. Es el síntoma osteomuscular predominante y el dolor de rodilla toma el segundo puesto. Entonces considero que es importante que le demos esa relevancia a este síntoma, ya que pues, nos vamos a estar topando con él continuamente en nuestra práctica médica. Entonces, ¿ante quién estamos? ¿Ante un paciente joven, ante un paciente senil, a un paciente adulto joven, adulto mayor? ¿Y qué capacidades tiene? El saber qué es la capacidad funcional y cuáles son las limitaciones de esa persona
su fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad, destreza, son las capacidades que tenemos y que vamos desarrollando a lo largo de la vida y que muchas veces se van a ir mermando y por ahí ponen alguna edad a partir de los 40 años de manera natural. Entonces, el identificar si el paciente que tenemos enfrente es un paciente que mantiene su fuerza, mantiene su resistencia o ya está eh, con ciertos factores que van a afectar esa capacidad funcional, ¿no? Como el sedentarismo, la obesidad eh, y otras comorbilidades que pueden afectar esto. Entonces se nos presenta un paciente con dolor de rodilla y pues ¿dónde nos encontramos? En el área de urgencias, en el área de consulta y cómo vamos a abordar a este paciente, como una atención de urgencia o como una valoración inicial, tal vez un síntoma que no requiera una atención de urgencia, ¿no? Entonces la evaluación inicial siempre va a ser una historia clínica. Si tenemos el tiempo, va a ser una historia clínica detallada con una exploración física lo más minuciosa posible, identificando exactamente, intentando identificar cuáles las características de ese dolor y categorizándolo según cómo podamos crear nuestro algoritmo mental, ¿no? Atender a hacer un algoritmo rápido en el área de urgencias, si así lo requiere, siendo más objetivos en nuestro interrogatorio y también en nuestra exploración física, ¿no? Una exploración dirigida. Necesitamos hacer estudios de imagen para poder determinar qué es lo que ocurre con ese dolor de rodilla, qué criterios utilizamos. Estamos utilizando algunos criterios para poder determinar si este paciente requiere o no eh, una radiografía simple. Necesitamos de estudios de laboratorio para poder determinar el diagnóstico de este dolor de rodilla. Es necesario realizar una artrocentesis. ¿Es viable hacer una artrocentesis? ¿O necesito hacer alguna referencia de este paciente a un especialista porque así lo requiere? Entonces, son los pasos que podemos llegar o preguntas, cuestiones que podemos tener al momento de que nos llega un paciente con dolor de rodilla, ¿no? Entonces, ¿qué algoritmo diagnóstico vamos a manejar? Eh, en Internet hay muchas de este tipo de infografías que intentan crear maneras prácticas y fáciles de identificar según por zona, según por características del dolor, este, qué puede ser ese dolor de rodilla, qué es lo que causa. Y pues está dirigido normalmente a estudiantes de medicina, a pacientes, pero aquí les voy a presentar alguno que yo considero que es congruente y que puede ser funcional para todos nosotros. Entonces, este algoritmo se ve un poco enredoso de repente, pero vamos a intentar darle congruencia. Entonces nos llega un paciente con dolor de rodilla y lo primero que nos dice que tenemos que hacer este algoritmo es determinar si este dolor de rodilla le antecede un traumatismo. Entonces, si estuvo involucrado en un accidente, si tuvo una caída, una contusión, sabemos que entonces está involucrado un traumatismo y nos vamos a ir hacia el lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Entonces, con antecedentes de trauma. Y aquí nos manda una siguiente interrogante, ¿no? Puse de verde las
las interrogantes que nos vamos a hacer en algún momento. Las que considero son las determinantes más importantes en este algoritmo, y si nos quedamos con ellas, vamos a poder manejar el dolor de rodilla y llegar a un diagnóstico de una manera mucho más fácil, práctica y rápida. Entonces, la primera pregunta va a ser, ¿este dolor de rodilla está relacionado con algún traumatismo? Si es así, nos vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Necesariamente este paciente requiere de radiografías? ¿Y cómo vamos a determinar si el paciente requiere de radiografías? Bueno, utilizando estos criterios, los criterios de Ottawa. Vamos a revisarlos más adelante. Y en base a estos criterios vamos a determinar si mi paciente tiene un alto riesgo de fractura o un bajo riesgo de fractura. Si tiene un bajo riesgo de fractura, lo puse en azul. Es un paciente que muy probablemente no va a requerir una valoración especializada. Entonces, al momento que utilizamos los criterios de Ottawa, si no determinamos que es un paciente de alto riesgo, podemos estar tranquilos y podemos manejar a este paciente como un paciente que no vamos a tener que derivar y que podemos enfocarnos en el manejo de su dolor. Entonces, hasta ahí terminó. Pero si nos encontramos con criterios de Ottawa que determinen un alto riesgo de fractura, vamos a requerir solicitar radiografías. Y aquí es donde ya lo pinté en rojito. Al momento que determinamos con los criterios de Ottawa que un paciente es de alto riesgo de fractura, este paciente muy probablemente va a requerir atención por un especialista y ya no va a ser paciente del área de primer contacto, del área de medicina general o de medicina familiar. Entonces, vamos a referirlo, vamos a hacerle radiografías. Si estamos en un consultorio, pues vamos a solicitar radiografías. Podemos hacer que regrese nosotros, tal vez para revisar las radiografías y o referirlo directamente pues al traumatólogo. Con las radiografías podemos determinar si hay fractura o si no hay fractura. Pero si determinamos que no hay fractura, de todas maneras tiene que ser referido al especialista. Porque al determinar que es un paciente de alto riesgo de fractura, puede tener una lesión ligamentaria o de menisco. Entonces, podemos continuar el escrutinio si queremos en nuestra consulta de medicina familiar, pero al final quien va a determinar si existe o no y va a concluir el manejo de ese paciente va a ser el especialista. Bueno, entonces recapitulizamos el determinar si le antecede un trauma y después de determinar que este paciente y tuvo un traumatismo, la necesidad de radiografías. Bueno, pasamos al lado derecho de la diapositiva, que con esos pacientes que pues no tuvieron ningún golpe, solo presentan dolor de rodilla. ¿Cuál es la siguiente pregunta a hacernos? ¿Ok? Determinar la presencia de derrame articular. No hay traumatismo, pero este paciente le duele su rodilla. Ahora, ¿tiene o no tiene derrame articular? Vamos a ver más adelante cómo podemos determinar si este paciente tiene o no tiene derrame articular. Si no tiene derrame articular, es un paciente que probablemente vamos a poder manejar nosotros en el área de medicina familiar, en quedarnos con él y seguir estudiándolo. Vamos a poder
intentar manejar su dolor con alta probabilidad de que no se nos complique. Y por eso lo pintamos ahí en azul, ¿no? No derrame articular, y va a haber un montón de padecimientos que puede tener este paciente. Y si determinamos que hay un derrame articular, ya lo pintamos de rojito. Ese paciente es un paciente con el cual probablemente no nos vamos a quedar. Lo tiene que ver un especialista, ya sea un reumatólogo, ya sea un traumatólogo, y muy probablemente va a requerir de una artrocentesis. Entonces vamos a ver un poquito más a fondo el dolor de rodilla asociado a trauma. Cuando encontramos que el dolor de rodilla está asociado a trauma, tenemos que descartar fractura, lesión meniscal y lesión ligamentaria. Y cuando no está asociado a trauma, vamos a determinar si hay derrame, que en este caso si hay derrame, pues vamos a pensar en una artritis séptica, en una artritis reactiva o una artropatía inducida por cristales, ¿no? Como una gota o una pseudogota. Y si no hay derrame, pues un montón de padecimientos que realmente son padecimientos crónicos, un poco más benignos y que no van a trascender realmente, ¿no? Ok, entonces el dolor de rodilla asociado a trauma. Dijimos, eh, llega un paciente con dolor de rodilla, tuvo un antecedente traumático, vamos a aplicar las reglas de Ottawa. Entonces, son 5 puntos muy simples, las reglas de Ottawa, todos deberíamos de conocerlas. Todo paciente por arriba de 55 años o más, solo por ese hecho, antecedente de trauma, dolor de rodilla, 55 años, ya se ganó una radiografía. Dolor aislado en la rótula, solamente con ese punto, ya se ganó su radiografía. Dolor en la cabeza del peroné, solamente con ese síntoma se ganó su radiografía. Imposibilidad para flexionar la rodilla a más de 90 grados, también. Imposibilidad para soportar su peso inmediatamente después del traumatismo. O sea, que diga, oh, es que estaba jugando fútbol, me lastimé y desde entonces no puedo pisar, me trajeron cargando o vengo brincando en un pie porque no puedo apoyar. O en el servicio de urgencias le pedimos que dé 4 pasos, y el no poder apoyar 2 veces con la pierna o la rodilla que le molesta, es un criterio para solicitar radiografías. Entonces, con estas reglas de Ottawa estamos determinando qué pacientes van a requerir las radiografías con una sensibilidad hasta el 100%, según algunos estudios, y los estudios menores dicen que hasta el 70%. Muy bien. Entonces vean la imagen, ahí está la patela, dolor en esa región, se ganó su radiografía. Dolor a nivel de la cabeza del peroné, un poco más abajito, y en la cara lateral de la rodilla, se ganó su radiografía. Anteroposterior y lateral de rodilla, por lo menos esas 2 proyecciones. Muy bien. Pues de nada va a servir si el pedir radiografías si no sabemos evaluarlas, ¿no? Si no conocemos las estructuras anatómicas en una radiografía, en una proyección anterior, en una proyección lateral, el poder identificar esas estructuras anatómicas, qué es lo normal, qué es lo anormal.
pues eso nos va a corresponder a cada uno de nosotros, el ir, el repasar, el estudiar, el estar detalladamente observando radiografías y cada vez evaluando y aprendiendo cuáles son las características normales para poder determinar qué no es normal. El dolor de rodilla con riesgo de fractura con una radiografía sin fractura, que es lo que tenemos que determinar. Entonces ya nos llegó ese paciente con dolor de rodilla, le determinamos los criterios de Ottawa, tenía datos o criterios para hacerle radiografía, le hicimos radiografías, pero no logramos determinar una fractura. Entonces, ¿en qué podemos pensar en esos pacientes? Como lo decía el algoritmo, pues en lesión ligamentaria o lesión meniscal. Y pues aquí están los padecimientos, 4 padecimientos más comunes en la rodilla, los 3, el ligamento cruzado anterior, que nos va a dar un derrame articular rápidamente, que se va a presentar muy rápidamente. El paciente va a referir que al momento de la lesión sintió que algo le tronó. Y pues el paciente puede referir una sensación de inestabilidad. Pues la maniobra de cajón anterior pues nos va a ayudar a determinar si este paciente tiene un problema en relación a una probable lesión del ligamento cruzado anterior. En cuanto a las maniobras, ya lo veremos más adelante, pero les adelanto, pacientes con un derrame articular y con mucho dolor, no urge hacer una exploración ligamentaria, no urge hacer una exploración de maniobras meniscales. El paciente tiene mucho dolor y lo más probable es que no nos ayude con ese dolor a hacer una evaluación objetiva y parte del resultado que queremos identificar o los signos que queremos identificar en las maniobras, pues es la presencia de dolor. Entonces, evaluar a un paciente, a hacerle maniobras en un momento agudo, no es muy sugerido. ¿Ok? Entonces no hay una urgencia para evaluar un paciente con un derrame articular y mucho dolor en una fase aguda. Pero pues como médicos sabemos cuáles son los signos, cuáles son las maniobras de exploración y las podemos determinar en un momento oportuno. La lesión del ligamento cruzado posterior, que es mucho más rara que la lesión del ligamento cruzado anterior, eh, regularmente va a ser por un traumatismo directo anterior a la tibia y puede presentarse en un mecanismo de hiperflexión. Y pues la maniobra clásica es la de cajón posterior positivo. Las lesiones de los ligamentos colaterales mediales o ligamento colateral lateral que se van a visualizar en las maniobras de bostezo lateral o bostezo medial. Y pues al momento de realizar una palpación, el paciente puede pues tener dolor y sensibilidad ya sea en la porción lateral o medial, según sea el caso. Las lesiones meniscales que van a estar dadas por un mecanismo de rotación de la rodilla y que normalmente el paciente va a referir una sensación de bloqueo o una sensación de pérdida de la fuerza. Esto pues ya en una fase no aguda. Como vemos, los pacientes nos pueden llegar en una fase aguda o una fase no aguda una vez que se desinflamó y normalmente cuando vemos un paciente con dolor de rodilla que no se le encontró una fractura, pues lo terminamos catalogando como un esguince de rodilla. Entonces, todos esos esguinces de rodilla que regresamos a la consulta pudieran llegar a tener en algún momento dado
una lesión del ligamento cruzado anterior, una lesión del ligamento cruzado posterior, mucho más raro, una lesión del ligamento colateral medial o lateral o una lesión meniscal. Entonces se logra desinflamar esa rodilla, pero ese paciente puede quedar con algún síntoma o una sensación de bloqueo, o dice que va caminando y de repente siente que pierde la fuerza en esa rodilla, y esos son síntomas que nos pueden sugerir eh, una lesión meniscal. El, a la exploración física, pues podemos este, reproducir un dolor a nivel de la línea articular, y pues pueden existir los test de McMurray o de Apley positivos. Entonces, maniobras, tenemos que conocer por lo menos una maniobra para evaluar cada ligamento, ¿verdad? Podemos, para el ligamento cruzado anterior, la prueba del Lachman, el pivot shift, el cajón anterior, el que mejor conozcamos, el que más hemos practicado, y siempre realizar la misma maniobra para ir adquiriendo una sensibilidad de lo que es habitual, lo que es normal, y poder identificar lo que se sale de esa norma. ¿Ok? Entonces, en cuanto al dolor de rodilla sin antecedente traumático. Entonces, nos llega un paciente con dolor de rodilla, dice que no se golpeó, que no se cayó, que no le pegaron. Tenemos que determinar si existe derrame articular. En este caso, si existe derrame articular, ¿cómo vamos a determinar si hay un derrame articular o no? Ok, pues lo estamos viendo en la imagen. Vamos a ver una rodillota enorme, que muchas veces no necesariamente se tiene que presentar así. A ver, permiso, perdona. Pero una maniobra característica o un signo característico es la imposibilidad para flexionar. La presencia de contenido, el que esté ocupada esa rodilla con líquido, esa cápsula, y que esté a tensión, al momento de que le pedimos al paciente, ya sea de manera activa o pasiva, queremos flexionar esa rodilla, la cápsula se va a tensar tanto que va a bloquearse a 90 grados, ya sea por el dolor que le vamos a generar al paciente o porque el paciente se distiende tanto su cápsula que no va a poder flexionar arriba de 90 grados. Entonces, todo paciente que veamos su rodilla aumentada de volumen, porque podemos ver una rodillota así como la de la imagen, pero puede ser edema, ¿verdad? En un caso de una celulitis. Normalmente los pacientes con celulitis van a poder flexionar su rodilla, pero si esa rodilla está ocupada intraarticular, no va a poder flexionar por arriba de 90 grados, o va a ser doloroso y no nos va a permitir hacerlo. El otro, pues, es el signo del témpano del hielo, pues, que es empujar esa rótula al tener el paciente acostado en supino, empujarlo, y vamos a sentir cómo la rótula choca con el fémur, y al soltarlo nos acompaña a los dedos y vuelve a ascender, flota como si fuera un hielo, ¿no? Entonces algunos le llaman el signo de rebote, como un balón de básquetbol, o el signo del témpano de hielo. La otra maniobra es la de ordeñar la rodilla, es exprimirla o sentir cómo al empujar con la palma de la mano podemos sentir cómo movilizamos ese líquido dentro de la rodilla. Algunos le llaman el signo de la ola, ya que podemos empujar el líquido de la porción lateral hacia la porción medial, o, o viceversa, ¿no? Y estar manejando el líquido de una área hacia otra. Entonces, con estos signos
y estas maniobras podemos determinar si nuestra rodilla tiene o no un derrame articular. Entonces, parte de nuestro algoritmo, dijimos, el primero es evaluar si hay un antecedente traumático, evaluar si requiere radiografías y descartar fractura. Y del otro lado, si no requiere, si no tiene el antecedente traumático, el siguiente paso es determinar si existe el derrame articular. Entonces, en cuanto al dolor de rodilla sin antecedente traumático y sin derrame articular, ya evaluamos esa rodilla y no está contenida, no es una rodilla grande, no, el paciente puede flexionar, no hay signo de témpano, no hay signo de la ola. Entonces, el siguiente paso es determinar la localización del dolor. Dijimos que en estos pacientes que no tienen derrame, son pacientes que realmente pueden quedarse en el servicio en la unidad de medicina familiar y pueden seguir siendo estudiados por los médicos familiares, por los médicos generales, ya sea en su consulta privada, en su consulta institucional. Entonces, el siguiente paso para poder llegar al diagnóstico sería determinar qué área de la rodilla es la que duele, poder delimitar el dolor e identificar la zona en la que el paciente refiere dolor. Entonces, en cuanto al dolor anterior de rodilla, podemos identificar algunas estructuras y aquí en la imagen pues nos está demostrando lo que es el padecimiento de la condromalacia patelofemoral. Es un padecimiento pues, relativamente común que se puede presentar en adolescentes, adultos jóvenes principalmente, y que normalmente se van a ver dados por malas alineaciones eh, rotulianas, por malas técnicas de ejercicio. Igual el segundo punto, que es la tendinitis rotuliana, normalmente están dadas por sobreuso, por prácticas deportivas con un entrenamiento no adecuado o sin previa preparación y que pueden presentarse, ¿no? En algún momento dado. Entonces, paciente que se queja con dolor anterior de rodilla, sin derrame y sin antecedente traumático. Ay, mi rodilla, ya voy a empezar otra vez a hacer ejercicio. Sí, no. Dolor de rodilla, sin antecedente traumático, sin derrame y que está localizado en la región medial de la rodilla. Aquí vamos a encontrar un padecimiento que en mi consulta es muy común, que es la tendinitis anserina o tendinitis de la pata de ganso, y que les aseguro que en su consulta va a ser extremadamente común, más en aquellos adultos mayores con rodillitas valgas, que tienen obesidad, es más común en mujeres, van a presentar un dolor en la cara medial de la rodilla, justo a nivel del sitio de inserción de los tendones de la pata de ganso, y que van a describir ellos un dolor que se presenta al levantarse de la silla o al subir escaleras. Y también se puede presentar ese dolor nocturno. ¿Okay? Entonces, básicamente, si estamos hablando de un dolor en la región medial de la rodilla, sin antecedente traumático y sin derrame articular, podemos apostar que se trata de la tendinitis anserina y muchas veces ganar. En cuanto al dolor lateral de la rodilla, eh, la, aquí hay un error, es el síndrome de la cintilla iliotibial. Y este síndrome de la cintilla iliotibial, pues lo vamos a encontrar principalmente en adultos jóvenes, va a ser por sobreuso, también se le llama al síndrome de la cintilla iliotibial en la rodilla del corredor, y pues va a ser un dolor
que se va a encontrar específicamente a nivel del epicóndilo en la cara lateral de la rodilla, ¿no? El paciente puede referir un dolor al extender la rodilla en la cara lateral. Si el paciente se queja de dolor posterior de la rodilla, clásicamente podemos pensar rápidamente en el quiste de Baker, ¿no? Y muchas veces no va a ser evidente esa tumoración. Yo creo que es de los pocos padecimientos que tal vez pudieran requerir una realización de ultrasonido. Si ven, hasta ahorita no hemos metido al ultrasonido en evaluación de rodilla, ¿no? Bueno, el quiste de Baker es uno de los padecimientos en los que solicitamos pues un ultrasonido antes de irnos a una resonancia magnética. Entonces, el dolor en el quiste de Baker pues va a ser predominante al momento de estar sentado y más si son por periodos largos o al hacer una hiperflexión de la rodilla y pues el paciente va a referir esa tensión, esa sensibilidad en el hueco popliteo y se puede llegar a palpar o no una masa tumoral en el hueco popliteo. Cuando el dolor, el paciente no sabe identificarlo, no sabe describirlo, se presenta de manera difusa, pues estamos muy probablemente ante un cuadro de osteoartrosis, ¿no? Eh, Todos vamos a llegar en cierto grado a padecer de la osteoartrosis. Cada vez este padecimiento es más común. Eh, Entre más vivimos, más probable que lo padezcamos. Padecimiento, aunque no absoluto de adultos mayores, el 80% de los adultos mayores lo va a presentar. Síntomas: rigidez articular, deformidad, la sensación de crépito y los síntomas van a empeorar conforme aumenta la actividad. Bueno, las radiografías. Hasta ahorita, de los padecimientos no traumáticos, este padecimiento es el único que si sospechamos de él, se justifica el realizar radiografías. Entonces solo hay dos momentos en los que hemos justificado en este algoritmo el hacer radiografías, en las que aquellos pacientes con criterios de Ottawa para alto riesgo de fractura y en pacientes con osteoartrosis. Fuera de ahí, la gran mayoría de los pacientes no van a requerir radiografías y no tenemos por qué realizarlas. Es importante que no hagamos gastar a nuestros pacientes de manera innecesaria. Me han llegado a la consulta pacientes con resonancia magnética con diagnóstico de lesión de menisco, sin ningún estudio previo y con un antecedente traumático sin haberle hecho antes radiografía. Entonces hay que seguir un algoritmo, hay que eh, elegir los estudios con pertinencia y bien justificados. A mi criterio, la resonancia magnética debe de ser solicitada por el especialista. Entonces, el dolor de rodilla sin antecedente traumático y con derrame articular. Ya vimos que es ese paciente que no tuvo ningún golpe, se le hinchó la rodilla y ya le hicimos la maniobra de rebote, témpano de hielo, signo de la ola y determinamos que no puede flexionar a más de 90 grados y decimos, este paciente tiene un derrame articular. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Artrocentesis, se la podemos hacer nosotros como médicos generales, es pertinente que lo hagamos nosotros como médicos familiares, requiere referencia, desde
la carrera de medicina ya vimos que siempre hasta nos hicieron estudiar, ¿no? Cuáles son las características de ese líquido sinovial, cuándo puede ser un líquido infeccioso, cuándo puede ser un líquido por una artritis reactiva, o cuándo puede ser por un antecedente traumático, o si encontramos cristales, ya sea de urato monosódico o cristales de pirofosfato de calcio, determinar si es una gota o una pseudogota. Bueno, igual, a mi criterio, yo considero que la artrocentesis debe de estar bien justificada y realizada por un especialista. Y si hacemos una artrocentesis, hay que hacer todo el protocolo del estudio del análisis del líquido sinovial, ¿no? Que va a ser con una tinción de Gram y con un cultivo. Entonces, ¿cuándo referir al especialista? Aquí estas fueron sacadas de una actualización de un libro para médicos familiares urgente cuando hay una existencia o una sospecha de fractura. Entonces, paciente con antecedente traumático, le realizamos los criterios de Ottawa, determinamos que requería radiografía y identificamos una fractura. Va para urgencia. Si no identificamos fractura, pero creemos que nuestra capacidad para identificar o evaluar radiografías no es la suficiente, va para urgencia. De hecho, si le pidieron radiografías, yo les diría, mándenlo al especialista. Bueno, si tiene una causa grave no traumática, como una artritis séptica o un tumor, ¿no? La artritis séptica es una de las urgencias en traumatología y es una urgencia que tiene que ser tratada al momento que llega. A la gran mayoría de las fracturas podemos dejarlas y puede ser tratada en los próximos días, pero una artritis séptica tiene que ser, el pronóstico se modifica con el tiempo. Entonces, hay que referirla. Ante cualquier sospecha de artritis séptica, hay que referirla como urgente. Preferente, pues, a esos dolores de características inflamatorias, pues ya podemos referirlo al reumatólogo o al traumatólogo si vemos que no funciona, que no mejora el dolor. Y de manera ordinaria, pues falta, si no, a esos pacientes como que tienen artrosis, tendinitis y que ya los intentaron tratar y curar de alguna manera con ejercicios, terapia y no han logrado ceder, ¿no? Y pues de manera ordinaria también aquellos como con osteoartrosis que van a requerir en algún momento pues una prótesis de rodilla o de cadera. Muy bien, ¿preguntas? Preguntas también, aproveche al doctor su disposición de resolvernos nuestras dudas. Efectivamente. ¿Algunas preguntas o dudas que tengan? Críticas al algoritmo, críticas al... No, al contrario, muchísimas gracias. Yo en particular, le agradezco, con el algoritmo simplifica, sí, cuando estaba comentando que seguramente están consultas muy comunes, efectivamente me da mucho, recuerdo, así se me viene a la mente un chorro de pacientes que había estado viendo y efectivamente en la exploración, una de las cosas que me ha dado gusto por revisar particularmente rodilla es como porque siempre me llegan con, es que me dijeron que tengo esto, me dijeron que tengo aquello. Y lo más común es que me he dado cuenta que los dolores de rodillas sin antecedentes de traumas efectivamente son esos que usted mencionó, ¿no? Son o la pata de ganso o la lateral. Y es que al revisarles ya tengo bien identificados los puntos álgidos y sobre todo porque el punto principal es como la inserción, pero por lo general si sigues explorando el trayecto del ligamento del tendón,
se va hasta el músculo. Entonces me he dado cuenta de que les identifico el punto y luego les digo, ¿y continúa el dolor en este trayecto? Sí, entonces ya me da más tranquilidad para decir, bueno, lo que necesitas, a fin de cuentas, es terapia física, aumentos de calor, control del dolor y fortalecimiento y corrección de marcha, ¿no? Y ya no los desvío ni a traumatología ni a al menos de que sea muy persistente la sintomatología, ¿no? Y dentro de este algoritmo, pues ya me da pauta también para identificar algunas otras que sí he tenido, como precisamente esos edemas de articular, sin antecedente de trauma, ya me va a dar como más cabida para, ok, buscar intencionadamente a lo mejor algo reumatológico eh, o ser un poquito más enfático de que a veces hay traumas en donde las personas obvian el trauma como importante, como, fue cualquier cosita, pero realmente hay un trauma, ¿no? Ujú. Muy bien, sí, y esos traumas, digo, hay pacientes que llegan diciendo, es que me caí cuando era chiquita, me caí hace 10 años, ¿verdad? Y hace 2 semanas me presenté ese dolor. Digo, saber identificar el cuándo realmente está asociado a un trauma, ¿no? Y en cuanto al edema, ¿no? ¿Es edema de rodilla? ¿Realmente es un derrame articular lo que tenemos? ¿O es simplemente una bursitis? Entonces, saber identificar y diferenciar entre esos cuadros, ¿no? Que son diferentes. Es diferente el edema, es diferente el derrame articular y es diferente la bursitis. Dijimos, la característica principal en el derrame articular es que el paciente no va a poder flexionar la rodilla. La rodilla está ocupada. En las bursitis normalmente sí puede y no les va a doler mucho. Se le va a ver ahí un bulto por encima de la rótula o si es la bursa suprapatelar, pero no va a afectar su flexión. Y el edema, pues, va a tener otros signos, ¿no? Signo de Godet positivo, en caso de celulitis va a haber eritema y otras cosas, ¿no? Pues veo que ya hay algunas preguntas aquí en el chat. A ver, en la hemartrosis por contusión directa, ¿el manejo ideal cuál es? Bueno, es una muy buena pregunta porque ¿cómo determinamos si nos encontramos ante una hemartrosis o si es un derrame articular? Para eso tendríamos que hacer una resonancia, un ultrasonido y en base a la experiencia, operador dependiente, el técnico de rayos que maneja el ultrasonido puede decir, esto pues no parece líquido, parece más sangre, o una resonancia directamente hacerla y pues en base a las hiperintensidades determinar si realmente es sangre, ¿no? O a la intensidad de la señal, si es sangre o es líquido o qué es. Eh, yo creo que al final, como médicos generales, no nos debemos de estresar de si es una hemartrosis, si es una reacción inflamatoria, si es líquido sinovial. Si la rodilla está ocupada y hay un antecedente, mientras sigamos el algoritmo y lo manejemos, no hay algo más que tengamos que hacer. Si hay que referirlo, ya les puse los puntos en rojo desde donde ya hay que referirlo y va a ser criterio del traumatólogo si va a funcionar o no esa rodilla para drenar un hematoma o una hemartrosis. Clásicamente es bien conocido los pacientes con hemofilia, que tienen hemartrosis recurrentes, pues a ellos sí hay que estarlas drenando porque los depósitos de homosiderina van a crear una artropatía mayor y va a crearle complicaciones a esos chiquitines a largo plazo y van a terminar en una prótesis de rodilla a una corta edad. Pero en un paciente que tuvo un antecedente traumático, una rotura del ligamento cruzado anterior,
y que creemos que puede tener una hemartrosis, no necesariamente tenemos que drenarla. Podemos dejar que evolucione normal y que ese sangrado se organice dentro y se absorba por el cuerpo y que lleve su curso. Y después manejar esa lesión del ligamento cruzado anterior. En algunos casos podemos llegar a hacer esas punciones articulares si el paciente realmente tiene mucho dolor, está muy a tensión esa rodilla, y vemos que es un sangrado muy abundante que rápidamente atravesó las paredes de la rodilla y se evidenció en la piel, pues podríamos, casos aislados, determinar si hacemos o no una punción, con todos los riesgos que pudiera llevar, ¿no? El que un padecimiento no infeccioso podamos llegar a llevar una bacteria, ¿no? A esa rodilla. Entonces, pues considero que no, el manejo ideal de una hemartrosis lo determina el traumatólogo en su momento dado, y va a estar determinado por la escuela del traumatólogo. Hay traumatólogos que como protocolo hacen esa punción, hacen esa artrocentesis, extraen todo lo que logran extraer de sangre y algunos hasta infiltran con cortisona u otras cosas, ¿no? Cada quien, pero especialistas. Y eso se lo dejo ya a cada especialista según su escuela y según su protocolo. El dolor que no responde a AINES por un mes en un paciente de 18 años, sin antecedente de trauma. ¿Cuándo hacer artroscopía? Muy bien, pues hay que evaluar las características de ese dolor, ¿no? Si seguimos el algoritmo, dijimos, bueno, es un paciente que no tiene antecedente de trauma, tiene 18 años, vamos a ver hace cuánto tiempo se presentó, no tiene derrame articular, si así lo veo, que es lo que refiere, entonces vamos a ir viendo por zonas en donde se localiza ese dolor. Si es en la cara anterior, si es en la cara lateral de la rodilla, la cara medial, ir clasificando y categorizando ese dolor y buscando esa estructura anatómica que puede estar causando el dolor. Por la edad, sin antecedente de trauma, podría tratarse de una condromalacia patelofemoral, podría tratarse de un osgus later si viene presentándolo desde más chico, podría tratarse de alguna tendinitis, ya sea en la cara lateral una cintilla iliotibial, en la cara medial una pata de ganso, si es en la cara anterior una tendinitis rotuliana, que es muy común en los adolescentes, en los jóvenes. Entonces necesitamos especificar qué características tiene el dolor. ¿Cuándo hacer una artroscopía? Si ese dolor tiene características de una lesión meniscal y se asocia a otros síntomas como sensación de bloqueo, como un test de McMurray de Apley positivo, entonces podemos determinar si necesitamos hacer una artroscopía. Pero antes de determinar si requiere una artroscopía, pues tenemos una herramienta muy buena y muy importante de la cual se ha estado abusando mucho actualmente, que es la resonancia magnética. Entonces, si vemos que cuenta con características de una lesión meniscal y aparte una imagen de resonancia que también nos sugiere una lesión meniscal según nuestra exploración, pues vamos a hacer una artroscopía esperando ya encontrar algo y con un enfoque de manejo directo para resolver un problema. ¿Necesariamente debemos enviar a trauma? ¿O en qué situaciones es seguro enviar a terapia física, particularmente en pacientes con obesidad no traumática? En el algoritmo, todo lo que les manejé en azul
lo pueden mandar a fisioterapia sin valoración por trauma. Lo que pinté con rojo, todo lo que requirió una radiografía y que tiene derrame articular, lo pinté con rojo, va a traumatología directamente, si no se quieren meter en problemas. Me ha tocado también que los mandan o que el paciente directamente, ¿no? Se va con su derrame articular al fisioterapeuta y en ocasiones el fisioterapeuta los pica o les infiltra cortisona, y lo sigue manejando ahí el terapeuta y ya ve que no mejora y le dice, ¿sabes qué? Pues ya voy a hacer una resonancia y ya la resonancia sale ahí algún diagnostiquillo de lesión meniscal o lesión no, pues ¿sabes qué? Vete al trauma. Al final deciden mandarlo al trauma. No, el pelotear a los pacientes, intentemos no hacer eso. Hay que ser objetivos con el manejo del paciente. Si requiere referencia a trauma, que se vaya a trauma. Y hay que saber cuándo eso puede ser una urgencia, ¿no? Entonces, ¿necesariamente debemos enviar a trauma? Sí. Derrame articular y si le pidieron radiografías. ¿Por qué? Porque tiene criterios de Ottawa con alto riesgo de fractura. Que si lo vemos que no tiene fractura, entonces al tener criterios de Ottawa, probablemente también tenga o una lesión ligamentaria o una lesión meniscal. ¿Qué otra pregunta? Disculpe, en pacientes que aún a quienes les dan manejo con infiltración medicamentosa y no mejora el dolor y no son candidatos a artroscópico, solo se continúa el manejo con AINES. Hay que determinar por qué le hicieron la infiltración, por qué no es candidato a artroscopía. Pues necesitamos un diagnóstico. ¿Es artrosis? Quiero pensar que es un paciente con osteoartrosis, que lo han manejado con infiltraciones con cortisona y no ha mejorado. Depende de la edad. Se pueden hacer limpiezas articulares, aún en pacientes de edad avanzada y muchas veces mejora su dolor. Existen otro tipo de infiltraciones, las infiltraciones de ácido hialurónico, que están actualmente, se están manejando mucho, eh, están teniendo buenos resultados junto con algunos en algunos pacientes bien seleccionados, el plasma rico en plaquetas y por ahí un poquito las células madre. Yo no aplico células madre, yo no aplico plasma rico en plaquetas porque eh, se requiere de un protocolo muy específico y muy estricto para poder realmente ofrecerle al paciente algo bueno. Y no puedo ofrecerlo en mi práctica. Tendría que invertir mucho dinero. No intento hacer prácticas caseras de plasma rico en plaquetas y eso. Entonces, mejor no lo hago. Ofrezco ácido hialurónico y está teniendo resultados muy similares o mejores que plasma rico en plaquetas y células madre. Entonces, la medicina regenerativa por ahí está en boga, está agarrando un poquito de fama, tanto que ya algunas personas eh, no especialistas están viendo esto como un mercado de oportunidad, se están haciendo sus diplomados como médicos regenerativos, así como aparecieron los médicos estéticos. Aparecen ahora los médicos regenerativos haciendo infiltraciones de plasma rico en plaquetas, células madre, y a todo mundo les ofrecen la falsa creencia de que se le va a regenerar o curar su padecimiento sin importar el grado de lesión o de desgaste que tengan. Entonces, pues también me llegan muchos pacientitos ya, pues manejados por este tipo de personajes que tienen clínicas regenerativas y que no les funcionó sus sesiones y les dicen, pues necesitas más sesiones y necesitas desembolsar tanto dinero
Y pues al ver los pacientes que no les funciona, pues buscan al especialista. Entonces, depende, ¿no? Al final, la artroscopía, hay pacientes candidatos a artroscopía y tienen que cumplir con criterios específicos sabiendo que esa artroscopía les va a ayudar. Hay pacientes que no se va a poder salvar su rodilla y lo mejor es hacer un reemplazo articular, una prótesis de rodilla. Hay pacientes que ya requieren una prótesis de rodilla, pero por su edad estamos en la interrogante de si vale la pena, si intentamos retrasar de alguna manera el que se ponga su prótesis de rodilla, porque sabemos que no es bueno para el paciente el colocarse una prótesis a una edad temprana. Respecto a clínica, ¿cómo identifico lesión de menisco? Ya que tiene sintomatología similar a la tendinitis anserina y en esa patología se justifica el ultrasonido. El ultrasonido no le veo mucha utilidad al ultrasonido en la rodilla. El ultrasonido es operador dependiente. Al final le estamos dejando a otra persona que interprete esas imágenes y vamos a creerle. Yo no tengo la práctica del uso del ultrasonido, entonces tendría que creer directamente lo que ese operador del ultrasonido me está diciendo. Pero en imágenes de resonancia tengo la experiencia total y en base a eso es como yo protocolizo o planeo mi cirugía. Entonces, ¿a qué le voy a creer más? ¿A un reporte de ultrasonido o a una resonancia? Pues a una resonancia. Y cuando yo solicito una resonancia es porque estoy planeando operar al paciente. Si yo agarro a un paciente de la calle que va pasando por la calle y le hago una resonancia magnética, muy probablemente el radiólogo me va a decir que tiene lesiones meniscales. Una lesión meniscal por acá en el cuerno, una lesioncita por allá, una distensión del ligamento cruzado anterior, una inflamacioncita por allá y por acá. Y cuando ustedes leen eso, dice, va para el traumatólogo. Y hasta ya le van adelantando. Probablemente te van a operar. Probablemente necesitas cirugía. No es así. No operamos pacientes con diagnósticos de lesión meniscal en resonancias, ni con lesión de ligamento. Tenemos que evaluar clínicamente y ver si realmente ese paciente está teniendo un problema por esa lesión meniscal. Parte de la historia natural de la enfermedad degenerativa de nuestra rodilla es presentar lesiones meniscales. La artrosis de rodilla tuvo que llegar antes de una artrosis de rodilla. Se presentaron muchas y múltiples lesiones meniscales que se degeneraron, destruyeron ese cartílago hasta que se convirtió en una artrosis. Entonces, no necesariamente tenemos que hacerle resonancia a los pacientes. Les vuelvo a repetir, la resonancia se la dejamos al especialista y en este caso, el ultrasonido yo se lo dejaría porque queremos diagnosticar un quiste de Baker o porque creemos que hay una desinserción del cuádriceps y queremos rápidamente ver si hay una desinserción del cuádriceps y estamos viendo ahí que sí, que hay una pérdida de la continuidad en ese tendón. El ultrasonido también rápidamente, pues en el tendón de Aquiles, igual, un tobillito, rápidamente podemos ver y hasta se puede determinar qué porcentaje del tendón está roto. Son las pocas funciones que yo le daría o poder determinar si hay líquido, ¿no? Pero ya vimos que la clínica nos puede ayudar para determinar si hay un derrame articular. No tenemos que hacer un ultrasonido. En pacientes con alguna lesión de ligamentos, ¿qué tan conveniente es hacer
Bicicleta estacionaria. Bueno, pues depende qué ligamento esté lesionado, ¿no? Y si ya tiene su fase aguda, si está en fase aguda, pues no vamos a poner a un paciente en una fase aguda a hacer, si el paciente lo puede hacer, que lo haga. O sea, no limiten a los pacientes. Si la única limitante en cuanto a actividades va a ser el dolor. Si el paciente presenta dolor, hay que quitarles el dolor. Si al final, como médicos generales, como médicos rehabilitadores, como reumatólogos, como ortopedistas, podemos quitarle el dolor con una pastilla, con una infiltración, con una técnica de masaje, con un ejercicio, es mucho mejor que manejarlos quirúrgicamente. Entonces, si se le quitó el dolor y logramos hacerlo, pues qué bien, ¿no? Y si no tiene dolor y le queremos poner a hacer algún ejercicio, adelante. No limitemos a nuestros pacientes de decirle, ¿sabe qué? Usted ya no puede caminar. Es muy común que le digan a los pacientes con osteoartrosis, ya no salga a caminar porque sus rodillas están muy desgastadas, sus rodillas, y pues más rápido se le van a desgastar. Ya hay estudios que demuestran que el mantener a un paciente activo mejora sus síntomas de desgaste articular. Entonces, no los desahucien, no los manden a la silla, de ruedas. Eh, Hay que mantener a los pacientes activos, que se muevan, que hagan ejercicio. ¿Cuál? El que más les guste. Y si no les gusta, pues el que puedan, el que más se les facilite. Muchas veces les decimos, vaya a nadar, ¿no? Como hay pacientes que no van a tener acceso a una alberca. Luego a veces con el friazo que hace en Tijuana también. Entonces hay que ser congruentes con las indicaciones que les damos a nuestros pacientes. Y si el caminar era la única actividad que el paciente podía hacer realmente, y llegamos como médicos y les decimos, ¿sabe qué? Usted ya no camine porque por eso le duele su rodilla, ya no haga ejercicio. No, manejemos ese dolor para que el paciente pueda continuar caminando. ¿Ok? Disculpa, Doc, hay una pregunta que hacen referente a la bursitis. Como ya mencionó, el dolor de rodilla es una de las razones principales de la consulta referente a osteomuscular, y definitivamente una de las más frecuentes también generar cuestiones esqueléticas. Ah, pero la bursitis, por ejemplo, hablando de algo ¿cómo nos podría ayudar a como clínicamente diferenciar un poco más la bursitis, sobre todo de las tendinitis? Digo, aparte de la anatomía específicamente. Y una de las cosas, yo en particular que he tenido la experiencia, es de que las bursitis a veces son un poquito más renuentes en el tratamiento con los AINES. Sí. Sí, característicamente sí podría ser una situación así, ¿no? Si lo clasificamos como niveles, ¿qué es peor? Es peor una bursitis que una tendinitis. La bursitis es una agudización y clínicamente se va a manifestar como una agudización. El dolor es más exagerado, el dolor es más continuo. El dolor es nocturno, el dolor es aún en reposo. Las tendinitis son más sinuosas, leves, empeoran con el movimiento y mejoran con el reposo, y las saben manejar los pacientes. Las bursitis no, las bursitis gritan, los pacientes cojean. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Realmente lo agudo. O sea, una bursitis es peor. Sí, puede llegar a ser tan exagerada que notamos una bola, ¿no? Más en la bursa suprapatelar, en la bursa prepatelar. La bursitis anserina
realmente no vamos a lograr verlo. El paciente por ahí de repente refiere que una bola, tal vez porque la siente el paciente, pero una manera de diferenciar una bursitis de una tendinitis es lo exagerado del dolor. Y en cuestiones de tratamiento de veces que son más rebeldes al AINE, La ¿es algo mayoría de las bursitis van a requerir de infiltraciones. No van a requieren un hay tratamiento ni de más esteroide, ni agresivo. un ciclo de esteroide oral? Mm, Yo Sería no muy lo, yo agresivo no, sistémico. y yo no lo manejo, no estoy acostumbrado, no sé los reumatólogos que tanto lo hagan, eh, pero los pacientes que me han llegado con eh, esteroides orales, no veo una respuesta satisfactoria. Al final tengo que infiltrarlos y esa carga de, de corticosteroides locales es lo que realmente termina mejorando esos pacientes, ¿no? Y tal vez los medios físicos, el frío, hay que atacar, ser más agresivos con las bursitis que con las tendinitis. Gracias. Eh, en cuanto a las tendinitis, hay que ver cómo las tendinitis es por tracción, es una inflamación que ocurre por tracción. En jóvenes va a ocurrir por una exageración de esa actividad que están haciendo. Entonces hay un sobreuso. Y en los adultos mayores es por una pérdida de la elasticidad, de la flexibilidad. Entonces habíamos visto ahí cómo la capacidad se va perdiendo, ¿no? Y hay que evaluar las diferentes capacidades. Esa pérdida de capacidad es lo que hace que ese músculo esté traccionando de su sitio de inserción y termina en una tendinitis. Entonces, el mandarlos a hacer ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento de los músculos antagonistas, les va a ayudar a mejorar esa sintomatología. Pero hay que entender la biomecánica para poder determinar específicamente qué ejercicios hay que asignar para un tipo de tendinitis y para otra. En el caso de la tendinitis anserina, hay que fortalecer los glúteos, que son los principales estabilizadores de la marcha, y los secundarios se podría decir que son los músculos de la pata de ganso. Entonces, están, al haber una pérdida de masa muscular en los glúteos, glúteo medio, glúteo menor, hay una debilidad, está habiendo un sobreuso en los músculos de la pata de ganso. Entonces, fortalecer el glúteo medio, glúteo menor y hacer ejercicios de estiramiento de los músculos de la pata de ganso. Y si buscan ahí en ejercicios, pues van a ir enfocados a esas dos cosas. Más preguntas por aquí. Hay dos preguntas relacionadas a tratamientos. Una dice, ¿cuántas infiltraciones de ácidos hialurónicos se pueden aplicar? Y la otra es referente a cuál es la edad, cuáles son las edades que se pueden considerar como tempranas para que se le esté aplicando una prótesis de rodilla. Bueno, tradicionalmente 65 años es la edad ideal para aplicar una prótesis de rodilla y pues de ahí vamos determinando, ¿no? Dependiendo del paciente. Pues algunos pacientes ya no se nos hacen jóvenes de 50 años, más si tienen muchas comorbilidades y una rodilla destrozada y decimos, bueno, pues ya la amerita, ¿no? La situación, pero hay pacientes que por traumatismos, fracturas o secuelas de otros padecimientos como hemofilia y otras cosas, hablar de 40 años es un paciente muy joven, 45 años o por debajo de 50, 55 años, son pacientes jóvenes, ¿no? Eso es una edad muy temprana. Una prótesis de rodilla normalmente tiene una esperanza de vida de 15 a 18 años aproximadamente, pero esa edad eh, disminuye o ese tiempo de vida de la prótesis disminuye entre más joven y activo es el paciente.
Entonces, un paciente de baja demanda es un paciente por arriba de 65 años, ya jubilado, que no tiene que estar trabajando, que pues solo de, de su cuarto a la cocina, de la cocina a la sala y cosas muy tranquilitas, ¿no? Esos pacientes con una baja demanda, pues tal vez salir a caminar para mantener su fortaleza muscular. Eso es una baja demanda y sabemos que un paciente así, su prótesis le puede llegar a durar hasta 18 o 20 años. Entonces, si tiene 65 años, 85 años y esa rodilla no nos va a dar ningún problema. En cuanto a las infiltraciones de ácido hialurónico, en la rodilla es por mililitros, ¿no? Y depende del tratamiento. Normalmente, por ejemplo, el Symbisk, eh, o en miligramos también lo podemos ver, depende del tipo de ácido hialurónico. Se pueden poner hasta 7.5 miligramos o en el Symbisk que son 6 mililitros. En una sola dosis se puede aplicar y esa dosis se puede repetir cada 6 meses. ¿Y cuántas veces? Por toda la vida, por el resto de la vida, mientras el paciente le siga funcionando, ¿no? Por ahí hay algunos estudios y en los últimos congresos nos decían que podemos repetir hasta en 3 meses esa dosis, esa carga, y se ha visto que es mucho, aumenta la eficiencia del ácido hialurónico. El ácido hialurónico pues es una sustancia de una densidad mayor al líquido sinovial, es un gel viscoso que ayuda tanto irritando las lesiones condrales que hay dentro de la rodilla y al irritarlas produce un efecto de cicatrización, eh, una reacción en esa zona que produce una cicatrización que puede hacer mejorar el dolor y como al ser un gel también ayuda a amortiguar la carga y por su viscosidad la fricción, disminuye la fricción. Entonces, tiene diferentes formas de trabajar el ácido hialurónico dentro de la articulación. ¿Alguna otra pregunta? Creo que son todas por aquí. Sí. Al parecer son todos. Muy bien, pues yo les tengo aquí unas preguntas. Y a ver quién puede resolverla. A ver, se la leo a todos. Dice, femenino de 55 años, antecedente de diabetes mellitus tipo 2, IMC de 33. Presenta un dolor leve en rodilla derecha, niega antecedentes de trauma, refiere que recientemente ha aumentado la distancia diaria para caminar, refiere exacerbación de dolor al subir escaleras, el examen físico destaca una deformidad en valgo, ambas rodillas, no hay sensibilidad en la línea articular, no hay derrame articular y no hay datos positivos en maniobras ligamentarias ni meniscales. Dado probable diagnóstico, los pacientes con este padecimiento suelen presentar dolor en la cara de la rodilla. Veamos que sería medial. Porque por la edad, por antecedentes y todo, para mí sería, bueno, ya estoy contestando yo también, Muy sería bien, sí, adelante. como una osteoartrosis, yo pensaría. Sería una osteoartrosis. ¿Y por qué elegiría la cara medial? Por Por mecánica. el punto de inserción de la pata de ganso. Ok. Sí, estamos pensando en un padecimiento por las características del dolor, principalmente en una tendinitis anserina, o Ajá. una tendinitis de la pata de ganso. Claro que puede estar asociado por la edad que tiene la paciente, y pues el sobrepeso puede estar asociado a una osteoartrosis, ¿no? De hecho, la tendinitis anserina está altamente asociada a osteoartrosis y es
es muy confundida entre esos dos padecimientos. De hecho, gran mayoría de los pacientes me los mandan con diagnóstico de osteoartrosis o desgaste de rodilla y me los mandan para para decidir si ya es necesario ponerle una prótesis, y con una infiltración o con tratamiento médico y fisioterapia se le quita el dolor de rodilla a esa paciente. Entonces, prótesis de rodilla, pues no necesito al final. Entonces, ¿qué hacemos? Llega el paciente, lo primero que determina es si tiene o no dolor en la cara medial de la tibia. Si tiene dolor en la cara medial, en la tibia proximal, ese paciente tiene una tendinitis anserina y hay que manejarla y tratarla antes de determinar si lo que le duele es el desgaste de rodilla. Entonces, no podemos decir que su problema es la osteoartrosis si le duele la cara medial de la tibia proximal. Y así debemos de pensarlo. Bueno, entonces sí, la bursitis anserina es una condición común caracterizada por dolor en el aspecto medial de la rodilla, 5 a 7 centímetros por debajo de la línea articular. El estrés repetitivo o la fricción precipitan la inflamación de la bolsa y los tendones. La tendinitis anserina consiste en la inserción de los tendones, del sartorio, gracilis y semitendinoso, en la tibia proximal medial, y la bolsa o la bursitis anserina se va a encontrar por debajo de la bursa anserina, por debajo de estos tendones. La obesidad, la diabetes, el paciente que inicia con nuevas actividades o que presenta actividades repetitivas, como subir escaleras o pendientes, y aquellos que tienen deformidades en valgo van a presentar estos como factores de riesgo. ¿Ok? Y es muy común que el paciente refiera que al subir escaleras o pendientes se exacerba el dolor, o al levantarse de la silla. Entonces, si les menciona esas dos cosas, están casi apostando que tiene una tendinitis anserina. Una pregunta más. A ver, alguien que me ayude a leerla. Claro. Masculino de 46 años de edad, sedentario, ocupación, comerciante, desconoce comorbilidades. Prefiere presentar 5 días de dolor en rodilla derecha. Niega antecedentes traumáticos. Clínicamente aumentó de volumen. Signo de ola. Signo de témpano de hielo. Limitación para la flexión de rodilla a 80 grados. Según los datos descritos, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir? Dar una infiltración y referir, solicitar ultrasonido, realizar resonancia magnética, solicitar una radiografía o solicitar laboratorios y valorar arteriosclerosis. Artrocentesis. Perdón, disculpe, artrocentesis. Tiene edema y No tiene edema, tiene derrame articular. derrame articular. Sí, sí, sí. Ujú. Número 5. Muy bien, doctora, ¿por qué? ¿Cuál es su lógica, o cuál es su forma de llegar a esa conclusión? Bueno, yo haría una artrocentesis siempre y cuando fuera traumatólogo, como usted nos mencionó hace un momento. Siendo médico familiar, pues a lo mejor sí la valoro al servicio de urgencias, ¿no? ¿La Porque refiere? bueno, por parte de nuestro servicio, pues un envío a trauma pues sería más prolongado. Ok. Pero bueno, yo puedo pensar en hacer ese procedimiento, pues pensando en que trae líquido articular la paciente por los datos clínicos que se mencionan, ¿no? Ok. Sí, trae un derrame articular, ¿verdad? Trae un derrame articular, entonces dijimos, muy probablemente ante un derrame articular, el paciente va a requerir una artrocentesis y valoración de ese líquido sinovial. ¿Por qué? Porque no tiene un antecedente traumático.
Si tuviera un antecedente traumático, no hay por qué picarlo, porque o trae un derrame articular o una inflamación porque se lesionó algo o trae sangre dentro de esa rodilla, pero sabemos que en algún momento va a mejorar. Pero un paciente que no tiene antecedente traumático, ¿por qué se le hinchó o por qué trae derrame hasta ese grado en su rodilla? Entonces tenemos que determinar la causa y dijimos que las tres principales causas pues es una artritis reactiva, una artritis inflamatoria o una artritis infecciosa, ¿no? O por una artropatía por cristales. Entonces sí, ¿y por qué solicitaríamos laboratorios? Precisamente por esa última causa, ¿no? La que podría ser de tipo gota o pseudogota. ¿Ok? Entonces puede tener una hiperuricemia, pero en este caso si ya se presenta una artropatía, ya no se le llama hiperuricemia, se le llama gota. Sí, entonces empezamos, solicitamos laboratorios también para determinar si hay un proceso infeccioso, si es una artritis séptica, si están elevados los leucocitos, si trae a lo mejor diabetes y no sabía el paciente, dice que no conoce comorbilidades. Entonces necesitamos evaluar el estado de ese paciente para ver qué otras cosas podemos detectar que nos orienten hacia el diagnóstico, ¿no? Entonces, un ácido úrico por arriba de 7 que ya vimos que los pacientes pueden presentar gota aún con valores normales de ácido úrico. Entonces, no necesariamente el valor de ácido úrico nos determina el diagnóstico. Necesitamos hacer una punción articular y buscar esos cristales de urato monosódico, ¿no? Entonces, al identificar esos cristales, se hace el diagnóstico de gota o pseudogota, según sea el caso, ¿no? Entonces, sí vamos a terminar realizando una artrocentesis, pero vamos adelantando a ver qué nos arroja los laboratorios para que nos pueda orientar en un diagnóstico. Y sí, podemos referir al paciente, ¿no? Y, ¿por qué no? Si tiene dolor, darle antiinflamatorios y mandarlo al especialista, ya sea el reumatólogo que lo va a funcionar, hacer una artrosíntesis, mandar a hacer o el traumatólogo, yo considero que cualquiera de los dos puede llegar al diagnóstico. Muy bien. Entonces, la gota es una enfermedad que se produce por formación de cristales de ácido úrico y pues va a ser que más frecuente que esos cristales se acumulen en las articulaciones. Ya vimos que el pulgar no es el, el sitio más común, también el dorso del pie en el tarso y en algunos casos puede debutar en la rodilla. Pues ahí están, ¿no? Los niveles superiores a 6.8 miligramos por decilitro. Muy bien. Última, para ya irnos. Última pregunta. ¿Quién me ayuda? Alguien que pueda leer, que le alcance la pantalla. A ver, Ok, yo leo. Masculino de adelante. 25 años, niega comorbilidades, refiere presentar hace una hora durante juego de fútbol accidente de impacto de rodillas con otro compañero, con posterior dolor y aumento de volumen en rodilla izquierda. Se desconoce el mecanismo exacto de lesión. Se realiza una determinación de los criterios de Ottawa, encontrando limitación para la flexión de rodilla a 90 grados, imposibilidad para soportar peso en el sitio del accidente y en el área de urgencias, dolor a nivel de la cabeza de peroné. Se solicitan radiografías de rodilla en proyección anteroposterior, lateral e intercondilar de rodilla izquierda. Con las siguientes radiografías, ¿qué lesión sospecharías? Bueno, para los que tienen pantalla chiquitita, no creo. Se puede aumentar usando sus mouse y controles. Y si se alcanza a ver aumento de tamaño.
Muy bien. ¿Alguien ve algo? Sí. ¿Quién puede decirme qué ven? En las proyecciones anterior posterior, por arriba de bueno, en la epífisis de la tibia, del peroné, no, del peroné, de la tibia. En, sería la cara medial. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Ve como que estuviera levantado una esquirla de la tibia. Una esquirla. A ver, Es pequeña. A ver si está. Ah, ahora sí está. Usar el plumón. Aquí. a ver. Muy bien. Sí, exactamente ahí, pero no es la cara medial de la tibia. Perdón, lateral. Está el peroné. Lateral. Exacto, lateral. El peroné siempre es lateral. Orientémonos al momento de ver la cabeza del peroné, ya estamos pensando que es lateral. Sí, exactamente, esa pequeña imagen. ¿Qué es esa pequeña imagen? ¿Alguien Doctor, podría ¿Sí? no es como en la fractura de Segun, que también sería por la ruptura del ligamento colateral lateral. Mm, es, en parte está correcta esa respuesta. Sí es la fractura de Segon, pero no es por la rotura del ligamento colateral lateral. El ligamento colateral lateral hace una avulsión de la cabeza del peroné. La fractura de Segun es una fractura que nos sugiere lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, sí, esa pequeña esquirla que dijo el doctor es una pequeña fractura por avulsión y traduce y fue descrita por Segon hace muchísimos años y nos traduce una lesión probable y altamente probable hasta el 70% de las veces, eh, una lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, por una pequeña imagen radiográfica, ya estamos sospechando otro tipo de lesiones. Al final, si tenemos la información, vamos a poder establecer diagnósticos y solicitar o avanzar en los estudios de manera justificada. Entonces, la radiografía inicial o la radiografía es una técnica que bien utilizada va a ser de mucho valor y nos va a dar información necesaria para seguir actuando, seguir buscando cosas o detenernos. Muy bien. Entonces sí, la respuesta será, ahí está, a ver. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 4. La No, 4, pero las 5 número también. 5. Así es. Las 5, estamos ante una fractura de Segon, pero estaríamos sospechando una lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Entonces, la fractura de Segon es una fractura por avulsión de la rodilla que involucra el aspecto lateral de la meseta tibial. Se asocia con mucha frecuencia, en el 75% de los casos, con la interrupción del ligamento cruzado anterior. Es la radiografía de rodilla frontal, se puede denominar el signo de la cápsula lateral. Entonces, es una avulsión realmente de la cápsula por rotación medial y una fuerza en varo que existe en la rodilla. Y pues fue descrita por este señor, que es un cirujano francés, en esos años. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, creo que es todo. Una última pregunta, doctor. Me llama la atención la última proyección de radiografía que nos mostró que no es una proyección que comúnmente pidamos. Ajá. ¿Para qué sería útil? Los traumatólogos a veces la solicitamos, es para ver el notch o la, la, la zona intercondilia, pero es para, en los casos agudos, es para poder visualizar las espinas tibiales.
Muchas veces la proyección AP no nos deja ver las espinas tibiales de una manera adecuada. Entonces, si hay signos o hay avulsiones o hay arrancamientos de las espinas tibiales, que son estas dos que se ven aquí, Ujú. que a veces en ocasiones pasan desapercibidas en radiografías. Entonces sería esa la utilidad, ¿no? Perdón, ¿qué proyección es? Perdón. Se llama proyección intercondilar. Gracias. Gracias, doctor. A la hora. A la hora. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues para llevar a casa, saber que pues el dolor de rodilla es un síntoma de alta demanda en la atención primaria. Se posiciona en el segundo lugar, justo después del dolor lumbar. Y pues que alentarlos a que utilicen los criterios de Ottawa para determinar si estamos ante un paciente con alto riesgo de fractura, y que no solo determinar si es alto riesgo de fractura, ya que si cumple con esos criterios de Ottawa, probablemente pueda tener, si no una fractura, una lesión meniscal o una lesión ligamentaria. De esta manera podemos evitar el uso indiscriminado de radiografías. No a todos los pacientes tenemos que solicitarle necesariamente radiografía. El ultrasonido, la tomografía, la resonancia magnética, pues van a quedar limitados para casos especiales y deberían ser solicitados por un especialista. No hagan gastar a sus pacientes de manera innecesaria. No Lo soliciten que él no sabe es que el paciente quiere gastarte. no importa, hay que orientarlos. Y no soliciten una resonancia magnética si antes no han solicitado una radiografía. Muchas veces se saltan. Me llegan pacientes ya con resonancias y sin una simple radiografía. Entonces, identifica casos que se requiera referencia oportuna, pacientes con alto riesgo de fractura específicamente y pacientes con derrame articular. Esos pacientes no se los queden. Si tuvo criterios de Ottawa, mándelo al traumatólogo. Si tuvo derrame articular, mándelo al traumatólogo. No se los queden. La artrocentesis e infiltraciones quedan limitadas al especialista. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, un comentario nada más, doctor. Dentro de las instituciones, por lo menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no tenemos autorización los médicos familiares de solicitar ultrasonidos, ni tomografías, ni resonancias, ¿no? Eso, como usted lo comenta, pues está específicamente indicado solamente es por segundo nivel. Y pues las artrocentesis o infiltraciones, pues tampoco, ¿no? Porque no nos permiten hacer esos procedimientos dentro del Ni tenemos el consultorio. tiempo. Sí, además. Sí. Y pues Sí, tampoco tenemos la realmente capacitación. el comentario va más hacia la La práctica media privada, privada. ¿no? Así Sí. es. Y en específico, digo, no necesariamente los médicos familiares, yo sé, los médicos familiares son más institucionales, pero tenemos nuestra práctica privada también. Y más para algún otro por aquí, médico general que esté trabajando en el medio particular, por ahí en una farmacia Roma, en algún consultorio particular. Es muy común, muy común que nos lleguen pacientes este, ya con tomografía, resonancia, ultrasonido y todo, este, según con ya directos para determinar cuánto cuesta la cirugía, ¿no? O de farmacias similares, ¿no, doctor? También muy Las, comunes. las simis, sí, así es. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctor. Es para finalizar la sesión del día de hoy. Damos las gracias al doctor Guillermo Espinosa Hernández
con el tema de categorizando el dolor de rodilla. Muchas gracias por su participación, doctor. Nos instruyó bastante, nos simplificó mucho el tema, nos llevamos el algoritmo que creó y pues lo invitamos a en una sesión futura nos siga compartiendo de su conocimiento. Le Muchas haremos llegar gracias. la constancia a su correo que tiene la doctora Mesa y y sí, en serio lo vamos a volver a invitar para futuras sesiones. A la Muchas orden. gracias. A la orden. Y a Gracias. los socios una pequeña información. Estamos a 2 semanas del Congreso Regional. Todavía están a tiempo de inscribirse. Visiten nuestras redes, tenemos nuevas modalidades y va a estar muy, muy interesante. Bueno, buenas noches. No les quito más su tiempo. Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.